Vamos a establecer políticas de crédito. Yo te preguntaría, ¿tienes políticas de crédito dentro de la empresa? Vamos al análisis del cliente y el contexto. ¿Tienes un análisis del cliente y el contexto de este cliente? Y la evaluación de los administradores del crédito. Y bueno, pues para primero tienes que establecer políticas de crédito. Pues, ¿qué nos ayudan o cuál es el objetivo del crédito? Elevar el rendimiento sobre la inversión y generar más ventas y movimiento de inventario. Al final, tu intención de dar un crédito es obviamente generar, por una parte, un rendimiento, es decir, tener una utilidad, pero y por otra, pues tener un movimiento de inventario, ¿no? Comprar más, vender más. Y en el caso de la prestación de servicios, que también se llega a dar, pues es tener ocupada la gente, ¿no? Imaginemos un despacho contable que tiene, no sé, 100 auxiliares, y pues obviamente si no están teniendo en algún momento, pues el hecho de mantenerlos no ocupados, no quisiera yo manejar la palabra ocupado, sino trabajando en algún aspecto, en algún cliente, pues obviamente es una pérdida completamente de las 100 personas que están ahí paradas, ¿no? Entonces, muchas de las veces lo que se intenta con el crédito, pues es obtener un rendimiento, es decir, obtener un ingreso, una utilidad, ¿no? Pero ahorita vamos a analizar que debemos cuidar ciertos factores y sobre todo en la parte de políticas. Las políticas son los lineamientos en los cuales se establece de qué forma y cuándo se otorgan los créditos, y estas deben de ser estrictas, es decir, no porque tal vez este comprador ya venga desde hace 10 años, me voy a saltar las políticas de la empresa, que porque tal vez es amigo del dueño, me voy a saltar las políticas de la empresa. Se supondría que una empresa tiene que tener reglas muy bien establecidas, entre ellas políticas, y que no tienen que ser, bueno, pues al gusto de algunos factores o al gusto del empresario, ¿no? Deberían de estar bien ubicadas. Y bueno, pues están orientadas, obviamente, o establecidas, deben generar un ganar-ganar entre cliente y proveedor, beneficiando en el flujo del crecimiento de ambos. Es decir, tanto el cliente debe de ganar como yo a su vez por ese crédito, esos días que yo no te estoy cobrando ese producto o ese servicio y que al final tú ya lo estás gozando o ya lo estás enajenando y pues en algún momento ya tienes un beneficio, ¿no? No hay mejor, dicen por ahí que no hay mejor forma de hacer negocios que con el dinero de otros. Es decir, entre pedir créditos y ojo nada más, tienes que establecer también políticas internas de solicitar créditos, no nada más de darlos, sino también de solicitarlos, porque puedes entrar en un estado de apalancamiento o inclusive de falta de liquidez y entonces estar en graves problemas con los bancos, con tus proveedores, etcétera, ¿no? Ahora bien, dentro del análisis del cliente y el contexto, tienes que preguntarte la solvencia moral y la económica, ¿no? Es decir, por una parte, pedir referencias de este cliente. ¿Cuántas veces ustedes sueltan el crédito sin solicitar tal vez alguna, en este caso, algún comentario de proveedores que tal vez le surtan a este cliente, ¿no? Con los cuales tenga crédito. Por ejemplo, dentro de sus políticas podrían establecer solicitar por lo menos 3 o 2 proveedores con los que ellos ya tengan un crédito. Y a su vez, ustedes poder llamarles a estas personas o a estos proveedores preguntándoles sobre este cliente qué capacidad ha tenido con ellos, si ha pagado en tiempo y forma, si lo ha hecho de forma correcta con los montos, si tal vez ha tenido retrasos, si tal vez ha tenido insolvencia, ¿no? Esto es muy importante que ustedes lo pregunten dentro de, pues, este análisis de a quién le van a dar el crédito, ¿no? La experiencia con anteriores clientes, es decir, ¿qué experiencia has tenido con anteriores clientes de ese rubro, ¿no? Si tal vez se está apalancando de alguna forma, como nos pasó en el caso del COVID, SARS-CoV-2, cuando llegó, ¿no? En el mes de marzo del 2020, pues hubo muchas empresas que ya no pudieron pagar, que se retrajeron y de alguna forma, bueno, pues dependía, muchos pidieron crédito
otras empresas se los dieron y por consecuencia hoy en día pues hay deudas completamente impagables, ¿no? Entonces, la zona del cliente también, ¿dónde está ese cliente geográficamente y qué riesgos tiene en ese lugar donde está, ¿no? Pudieran ser en otro país, inclusive pudiera ser en otro estado en el cual tal vez la violencia, hemos conocido, por ejemplo, el estado de Guanajuato, Zacatecas, donde la violencia, las entregas de productos y servicios se han visto mermados por la parte de la delincuencia organizada y eso ha hecho que obviamente las empresas pues no tengan con qué pagar. ¿Analizas la zona del cliente? Es decir, ¿qué riesgos puede tener este cliente? Estos efectos son cualitativos tal vez. Hay algunos que pudieran ser cuantitativos, otros cualitativos, pero la gran mayoría son cualitativos, ¿no? Son de preguntas, son de cuestionarios, ¿no? Que le tienes que hacer tanto en este caso a sus proveedores de este cliente, así como preguntarte o tener bien ubicado qué ha pasado con ese tipo de clientes. Sentido común del gerente de crédito, esto depende también mucho de la persona que esté soltando los créditos, debe tener amplia experiencia en saber, pues, los riesgos en los cuales puede incurrir en el momento de dar crédito. El análisis de la solvencia, de la capacidad moral, ¿no? Con otros proveedores, de la experiencia con otros clientes, del análisis de la zona de los clientes. Esto, bueno, pues al final al gerente de crédito y cobranza le ubica muy bien si tiene, pues digamos que los factores para dejar ese crédito o inclusive para rechazar a esa persona, ¿no? Información externa respecto al cliente. Por ejemplo, demandas mercantiles que tenga. Hoy en día se está pidiendo opinión de cumplimiento, ¿no? Para revisar, obviamente, que haya o que esté de manera correcta en el SAT. ¿Por qué? Porque pudiera tener el riesgo de que le cancelen sus sellos digitales. Y si le cancelan los sellos digitales, en algún momento pudiera verse inmerso en no vender. ¿Y eso qué va a repercutir? Pues obviamente no poder pagar, ¿no? Entonces, también tenemos que estar analizando factores externos que pudiera tener este cliente en información, vuelvo a mencionar, opinión de cumplimiento, historial crediticio. Hoy en día, por ejemplo, te permiten ver en buró de crédito a las personas morales también, ¿no? O a las personas físicas, sea su caso, ¿no? Analizar si ellas pues tienen ahí algún tipo de cuestión que no hayan podido solventar y pues en ese momento va bajando el récord de este cliente para poderle soltar un crédito, ¿no? Aquí me gustaría un poco, por aquí, Denia, en estos clientes que hablabas que se quedaron, ustedes les aportaron esto que estoy hablando, es decir, revisaron que tuvieran una solvencia moral, económica, revisaron también la zona del cliente, el gerente de crédito y cobranza al momento de soltar el cliente sí tenía, de soltar, perdón, el crédito, sí tenía todo un historial, ¿no? Conocían información externa del cliente respecto a créditos que hayan tenido como buro de crédito, como rastreo con otros proveedores a la mejor de él, tenían esta información, mi estimada Denia, o más bien únicamente soltaron el crédito? ¿O desconoces también ello? No, casi que sí he tenido incluso problemas con los dos, son dueños y los dos dieron los créditos sin importarles absolutamente nada. Y cuando hemos hecho la revisión de las cifras, pues yo les he recomendado que deberíamos de tener un expediente, que deberíamos de exactamente pedir referencias y demás, pero algo muy común que me he encontrado y que es un error muy grande es que me dicen que si no venden así, eh, no venden. Ok, Entonces digo, bueno, mejor que no vendas a que pierdas. ahorita vamos a analizar ese factor. Me he encontrado empresas donde te dicen eso. Lo que pasa que solamente así vendemos, ok, pero el vender no quiere decir igual a tener utilidad, y ahorita lo vamos a analizar, ¿no? Porque pudiera yo tener 50,000 millones de ventas que ya me acumularon para ingresos, para términos de impuestos sobre la renta, porque ni tan siquiera pudiera tocar un régimen simplificado de confianza, sino
ya directamente fuera persona moral, a una cuestión obviamente de acumulación de ingresos, es decir, de pago de ese impuesto, ¿no? Por ese ingreso, cuando todavía ni tan siquiera tengo ese ingreso y cuando tal vez no lo puedo tener. Entonces, bueno, pues ya te diste cuenta de este paso. Es importantísimo analizar al cliente, que este cliente es bueno, es regular, es malo, es dudoso o es cliente nuevo, ¿no? ¿Qué requerimientos le vas a solicitar a cada cliente? Por ejemplo, en el caso del cliente nuevo, pues es obviamente alguien que no conoces, que pudiera estar o no en una situación de insolvencia. En el caso del cliente dudoso, ya tienes elementos para saber que pues no tienes por qué liberarle créditos. En el caso del cliente malo, pues obviamente no le vas a dar créditos o el riesgo es muy grande, ¿no? Así como los otros que acabo de mencionar. Ventas, crédito y cobranza tiene que estar obviamente con tesorería, ¿no? Tesorería tendría que ser, desde mi punto de vista, el área que tendría que estar supervisando las ventas y la crédito y cobranza. El tesorero, el área de tesorería tendría que estar respondiendo de alguna forma, no digo respondiendo de que hayan crecido las ventas o no, o de que haya crecido el crédito, en este caso, perdón, la cobranza o no, pero tesorería tendría que ser como un vigilante en el cual pues siempre está revisando que tal vez pueda haber muchas ventas, pero baja cobranza, ¿no? Pudiera despertar. ¿Por qué en el caso de tesorería? Porque recordemos que tesorería pues es el encargado de darle el flujo a compras. Si tesorería no tiene un flujo correcto que le está dando ventas y crédito y cobranza, pues en su caso no tiene cómo alimentar a compras. Y si no alimenta compras, pues todo se detiene, ¿no? El departamento de ventas y cobranza está establecido correctamente con objetivos claros, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este departamento de crédito y cobranza? Como ahorita participó en el caso de Natividad, ya nos dejó bien claro, ¿no? Que bueno, pues al final el departamento como tal de crédito y cobranza no estaba haciendo su departamento, simplemente era, híjole, pues un departamento de nombre, ¿no? De nombre podríamos decirlo, porque realmente no estaba vigilante a la parte de ventas. Tesorería es un departamento que tendría que estar en la parte de ventas, crédito y cobranza y en la parte de compras, porque al final es quien alimenta, ¿no? Y por último, pues obviamente dirección, que pues en el momento en que ya no se llegan a los objetivos, ¿no? Pues va a salir dirección a solicitar, pues obviamente que le aclaren varios puntos, ¿no? Vamos a ver en el caso de los periodos de crédito, cómo analizar esta parte, ¿no? Dice por aquí, el periodo de crédito son decisiones básicas para determinar el número de días o de longitud del crédito comercial que se concederá a los clientes. Pagar totalmente el valor de sus compras sin menoscabo de las utilidades o la rentabilidad de la empresa. El otorgamiento de más días de crédito estimula las ventas, eso es cierto, pero tiene un costo financiero al inmovilizar la inversión en cuentas por cobrar, aumentando los días de cartera y disminuyendo la rotación, ¿no? Analicemos el siguiente factor. Bueno, pues cuentas por cobrar, saldo neto, 230,000 pesos contra ventas netas, ¿no? 650,000 pesos. Bueno, pues aquí nos va a dar un porcentaje de 0.3538, que sería el 35.38% de aquello que vendimos, ¿no? De alguna forma no se ha pagado. Este tipo de análisis, simplemente con un número, te estarías dando cuenta cuánto de tu venta realmente no está entrando en tu bolsillo. ¿De qué sirve que yo haya vendido 650,000 pesos si me están debiendo el 35.38%? Aquí yo le preguntaría, o en este caso les preguntaría al área de crédito y cobranza, de ese 35.38%, las razones de que mi cartera esté ahí. Es una razón normal, porque fíjese que regularmente estamos dando a 30 días y estas cuentas por cobrar no tienen mayor vencimiento a 30 días, tienen 20 días, 25, etcétera. Ah, ok, perfecto. Eso quiere decir que estamos de alguna forma sanos. Sin embargo, tendría yo que evaluar si el 35.38% no es muy alto en mi rotación.
Decir que es alto o bajo sería completamente subjetivo desde lo que estoy hablando ahorita, desde este curso, porque tendría yo que estar en su empresa para analizar si ese 35.38% realmente es bajo o es alto, ¿no? Es una recuperación de crédito muy alta que se está poniendo en riesgo. Tendría yo que analizar, pues obviamente el tipo de cliente, si tenemos una política establecida, qué tipo de documentación se cuenta con él, si cuenta con activos, el monto, ¿no? El monto que adeuda. Son varias las cosas que tendríamos que estar analizando para saber si ese porcentaje está alto. Pero lo que sí te refleja de manera automática es que tienes un porcentaje, pues obviamente en el ejemplo que estamos dando, a mí me parecería un tanto alto, ¿no? Para analizarse. Entonces, esto lo tendría que estar haciendo, pues obviamente el área de crédito y cobranza y dándole este informe al área de dirección o de tesorería o a quien le reporte. ¿Ok? Realizar el análisis en comparativa de cuentas por cobrar y ventas es un indicador que proporciona de manera inmediata el porcentaje en comparación con la venta que hace falta de cobrar y por consecuencia el riesgo del mismo. Con base de los elementos anteriormente mencionados en revisar el historial de crédito, en el comportamiento del cliente y en los factores externos que podrían causar una baja recuperación de esos créditos. Veamos el contexto de la rotación de cuentas por cobrar. Teníamos punto 3538, ¿no? 35.38%, por los 365 días, pues me está dando 129 días de cartera, ¿no? En caso que serían alrededor de 4.3 meses de cartera. ¿Cuántos días tardo en recuperar esa cartera o meses, no? Esto es muy importante estarlos analizando cada cuándo voy a estar recuperando este tipo de dinero que al final, pues, de alguna forma ustedes dieron, que otra persona se está financiando con ello y cuánto les está costando a ustedes. Recuerden que hay otro factor que se llama la inflación. Es decir, el dinero que de alguna forma ustedes no están percibiendo en ese preciso momento está perdiendo valor. No sé, regularmente en las pequeñas empresas y medianas, el empresario no toma en cuenta este factor, que es, tú vas a prestar por cuánto tiempo, porque le tienes que impactar la inflación. El peso que me pagues ahorita no es el peso, no es igual al peso que me pagues dentro de 3 meses. Pudiera ser que cada mes tuvimos, no sé, alrededor de 2.5% de inflación. Es decir, de aquí a 2 meses, habré perdido el 5% de ese dinero que yo te presté. El 5% de ese dinero que yo te presté. Yo te preguntaría, ¿es rentable? Bueno, aquí tendrías que analizar el grado de utilidad que pudieras tener por esa venta. Si el grado de utilidad me amortigua sin problema alguno en la parte de la inflación y el tiempo del costo de oportunidad que perdí por prestarte ese dinero, adelante. ¿Qué es el costo oportunidad? Bueno, es aquel costo que de alguna forma yo no obtuve por haberte prestado ese dinero y que en algún momento pude, no sé, comprar más mercancía y tener un mayor grado de utilidad, comprar una maquinaria y hacer una nueva inversión, comprar X cuestión. ¿Qué perdí yo? ¿Qué oportunidad perdí yo por haberle prestado en este caso a Denia y decirle, Denia, ten, no sé, el producto que yo vendo por 60 días, ¿no? ¿Qué es lo que yo perdí al decirle no me pagues en esos 60 días y hasta el día 61 págame el total? Primero, pues obviamente un 5% en el ejemplo que acabo de poner, por la parte de la inflación, ¿ok? Y por otro, pudiera haber pasado que por no tener ese dinero, pues no realicé una compra de un activo fijo, no realicé la compra de algún tipo de inventario que me hubiera traído beneficios. Tienen ustedes que analizar esta parte. ¿Cuánto es el costo oportunidad y cuánto de la inflación me está en ese preciso momento? Y de alguna forma, pues obviamente mermando el dinero, ¿no? No sé si aquí tengan algún comentario, si se entendió bien que tienen que analizar esos dos puntos.
¿Algún comentario? Denia, Luisa, Miguel Ángel, Natividad, Tomás. Nada más una pregunta, porque la inflación tiene ciertos porcentajes, pero la inflación real es mucho más alta. Entonces, ¿cuál debemos de tomar en cuenta? La real. Recuerda que mes a mes el Banco de México hace mención de cuánto fue la inflación, mes con Así mes, es. te va diciendo. Mínimo tendrías que estar tomando esa cifra de inflación para decir, si yo te doy 2 meses, entonces yo estoy perdiendo el 6% o 5%, ¿no? Dependiendo. Sí, porque por ejemplo el año pasado hubo una inflación de ¿qué? Del 7,82% y real, Anual, anual. anual, sí, pero real fue de verdad casi del 60, ¿no? Eh, ah, ah, es que ese es tu costo oportunidad. Ahí te va un ejemplo. Qué bueno que lo acabas de decir. Ahí te va un ejemplo. La tasa de inflación que me dijo el Banco de México fue de 7,85, ¿no? Que me acabas de mencionar. Ok. Pero resulta ser que yo no obtuve ese dinero para comprar más harina. Imaginemos que yo me dedico a hacer golosinas y necesitaba harina para hacer mis barquillos. No compré más harina y la harina subió un 60% de su precio. ¿Cuál fue el costo de oportunidad que perdí por haberte dado ese crédito? El 60% de haber comprado esa harina al precio menor. ¿Sí me doy a entender? Entonces, aquí tendrías tú que analizar en el costo de oportunidad qué es lo que estoy perdiendo por haberte dado ese crédito tanto tiempo, ¿no? Y bueno, pues esos indicadores los sabrá únicamente el área de dirección. Tú pudieras comentárselos, ¿no? Tú como contador o en el área administrativa, operativa hasta cierto punto, pudieras mencionar, oye, ¿conoces el costo oportunidad? Oye, ¿conoces que la parte de la inflación te está pegando? ¿No? ¿Estás consciente que esos dos factores, digo, tú mencionando que lo que quieres es ventas y ventas, es que solamente así vendo? Bueno, tendrías que analizar, ya analizamos al cliente, es un buen prospecto. Ok, es un buen prospecto, estamos arriesgando muy poquito. Pero aparte de ese riesgo, tenemos que analizar también la inflación y por otra parte, el costo de oportunidad. ¿Ok? Sí, porque pudiera ser Sí, muy, gracias. ¿de qué? Pudiera ser muy fácil pensar, damos crédito únicamente para obviamente tener ventas. Sí, es que sí me va a pagar. Ok, pero ¿qué costo de oportunidad estás castigando en ese momento? Estás perdiendo en ese momento. Primer punto. Segundo, ¿ya tomaste en cuenta el efecto de inflación? Son dos cosas que a lo mejor no tenías ni tan siquiera en mente, que hay que platicárselas en su momento al empresario para que le quede claro, ¿no? Es cuánto estás perdiendo y en el caso de inflación, qué porcentaje o qué tasa tendrías que estarle sumando a ese crédito. Te doy crédito, sí, pero a un 5% de interés, ¿no? Te doy crédito, sí, a un 10% de interés. Y viene la otra, la contraparte, no, pero oye, no te pases, permíteme. Y explicárselo. Y yo, fíjense cómo podremos hacer una venta, ¿no? Mira, es que la inflación está haciendo mes con mes de el 3 punto, no sé, 3,5. Entonces, de aquí a los 2 meses que te voy a dar, son 7%. Yo no te estoy cobrando un interés porque yo quiera ganar en esta transacción. No, estoy cobrando un interés porque, pues obviamente va intrínseco por parte de la inflación. Es algo que me tendrías tú que estar pagando. Entonces, mi dinero no vale hoy lo mismo que vale dentro de 2 meses. O, Perdón. ah, Eh, entonces yo he visto que es muy, muy conveniente entonces que en la factura sí se ponga uno el plazo del crédito, ¿no? Si son 30 días, decir 30 días, si son 60 o 90, especificarlo. Y como ujú, antes las facturas eran, las empresas decían, y si no se paga en la fecha estipulada, causa un interés moratorio del 3%, del 5%, pero creo que eso ha caído en desuso a raíz del CFDI.
Bueno, es que cuidado ahí. Se puede seguir haciendo. ¿Qué hacían las facturas impresas? Te metían un pagaré dentro de la misma factura. Cuando tú llegabas y firmabas, te firmaban de recibido, pues firmaban un pagaré en ese preciso momento y estaban conscientes o no de que había un cobro de interés. Más bien nosotros hemos caído en la cefeditis, porque si tú le dices a tu ingeniero, ingeniero, aparte en mi CFDI quiero que hasta abajo le ponga, de no pagar esta factura, se hace acreedor del cobro del 7% por parte de la empresa tal, o quiero que me deje ese campo libre para que yo lo pueda llenar, y le haces un breve pagaré, literal, un breve pagaré ahí descrito, literal, le pegas un pagaré, tal cual y le dices, cuando te entregue yo la mercancía, fírmame el documento. Y entonces matas dos pájaros de un tiro. Una, él está consciente de que hay un interés. Dos, está consciente de que firmó un documento. Y quieras o no, eso le da un poco más de miedo a la persona, ¿no? Digo, dentro de la inocencia de la misma, porque si fueras con un abogado te diría, no, mira, nos vamos, que nos emplacen, nos emplacen, nos emplacen, nos vamos hasta a ver que aguanten ellos, ¿no? O les va a salir más caro, no te preocupes, bueno, pero entonces ya pidieron una asesoría de alguien más. Sin embargo, si en ese momento se lo vas a firmar, él siente el compromiso. Hay de dos cosas. Una, no te lo quiera firmar y entonces no se lleva a cabo la compra porque tú no me lo quieres firmar. O sea, yo estoy dándote este beneficio del crédito. El punto es cómo se lo platicas a él, ¿no? Te estás dando un beneficio del crédito. No te estoy cobrando un interés, lo que estoy cobrando es la inflación. Inclusive pudieras cambiarle ahí. El 7% es debido a la inflación mensual que se ha dado en los últimos meses. Entonces se pagará el 7% como interés. Al final sí le puse interés, ¿verdad? Pero se lo manejé de otra forma. Cuando lo ve el cliente es, ok, entiendo que como hay un interés, digo, perdón, como hay una inflación, te tengo que pagar un interés. Pero cambia el enfoque que lo ve la persona. Porque si le mandas literal el interés, te va a decir, no, tú te quieres beneficiar de mi parte. No sé si me doy ahí a entender con ese manejo de palabras, que al final, bueno, pues da lo mismo, sí, pero la gente lo entiende diferente, lamentablemente. Y con lo de la factura, sí, era muy cierto, antes las facturas impresas, inclusive se traía tal cual un pagaré, firmaban y bueno, pues en algún momento se exhibía la factura como tal. Hoy en día con el comprobante fiscal, más bien nosotros nos hemos vendido la idea de que te llega tu correo y ya, es más que suficiente. No, 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 no. Bueno, te doy crédito, sí. Mira, cuando mi repartidor te lo vaya a dejar, necesito que me lo firme tu gerente, alguien que represente a la empresa. Punto, se acabó. Y ahí bueno, pues surte efecto esta parte que estamos hablando, ¿no? Inflación, eventos regionales, eventos, ferias, políticos, entre otros, el coronavirus que llegó en 2020, problemas con materias primas, otros riesgos no identificados, algo que tienes que estar analizando en todo este tipo de mercado. Es decir, la inflación, y volvemos a lo mismo, no nada más tienes que estar dando créditos por dar créditos, porque te puede estar generando, obviamente, un costo de oportunidad o, en su caso, un costo por la inflación misma, cosa que ni tan siquiera te había pasado por la mente, ¿no? Entonces tú quieres vender, 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 oye, y te has olvidado de algo que dice que tu dinero ya no está valiendo lo mismo, ¿te estás dando cuenta? No, ya perdiste el 3%. ¿A quién le gusta perder? Ok. Eventos regionales, ¿no? Eventos en los cuales narcotráfico, etcétera, pudiera darse algún tipo de delincuencia organizada en el lugar y que pues ya no voy a poder darte o seguirte dando los créditos, ¿no? Imaginemos que hay una empresa en Guanajuato y resulta ser que es un buen comprador, siempre ha estado con nosotros, nos paga a tiempo, nos ha pedido crédito, lleva, no sé, 3 años con nosotros, nos paga muy bien, pero de repente ves un evento donde les cerraron avenidas, donde se está poniendo en el lugar donde ellos están muy fuerte, yo te preguntaría, ¿le seguirías prestando dinero? La respuesta creo que la conoces y es no. Creo que en ese preciso momento sí le diría, ¿sabes qué? Debido a factores completamente externos que son a ti,
yo no te puedo estar, pues, dando el crédito que nosotros, quisiéramos, ¿no? ¿Por qué? Mis ventas pueden disminuir, sí, pero tal vez, ¿de qué sirve darle la venta, o en este caso, darle la mercancía, si no me lo va a pagar? Me sale mucho más costoso, ¿están de acuerdo? ¿No? Así como algún tipo de política, ¿no? O políticos, efectos políticos o eventos políticos que se pudieran dar en la región, problemas con materias primas, desabastos de materias primas, lo vimos el año pasado, sobre todo con las automotrices. No sé si alguno de ustedes sea proveedor de alguna automotriz en cuestión de servicios o en cuestión de mercancía de algo, vimos una disminución con la materia prima de los chips, ¿no? Tuvieron ellos un problema muy grande con la parte de los chips. Al no llegar los chips de China y de Estados Unidos, hubo menos automóviles y se detuvo la parte de la venta de automóviles nuevos en México y en muchos países. Si tú le tenías crédito con ese tipo de empresas, pues seguramente también se vio mermado la parte de los pagos, o inclusive en algunos casos ya no te los pagaron, ¿no? Entonces, tienes que identificar cada uno de estos riesgos, no nada más soltar el crédito por el crédito.